agregar valor a lo que están haciendo, es acelerar procesos en las casas, es darles herramientas que les permitan pues manifestarse más rápidamente, realizar las visiones con mayor facilidad. Esa es toda nuestra intención. Esta noche me siento feliz, me siento contento también de estar saludando a todos nuestros hijos queridos. Enviamos un saludo especial a nuestros hijos espirituales en Michoacán, allá en Zamora, Michoacán, en Jacona de Plancarte. Un placer de saludar a todos nuestros amigos. Les envío también un saludo la profeta Orfita. Por ahí está, ¿verdad? Y le decía yo a ella, vente, vamos a hablar con la gente. Dice, habla tú. Así que yo los saludo, los bendigo, un placer, y les envían un saludo también. Por aquí anda, por aquí. Ahorita la metemos para que los salude. También enviamos un saludo muy especial a Matamoros, Coahuila. Recién estamos platicando con los encargados de la obra y nos están platicando que están siguiéndonos. Están siguiéndonos en la transmisión, a los del DF. Recién platicaba esta tarde con el pastor de aquí de Hempstead, Texas, y también nos decía que están grabando todo, que piensan repetirlo con los líderes, estar trabajando con el material. Bueno, a todos los que nos están sintonizando, aquellos amigos, amigas, aquellos ministerios que nos hacen el favor y nos tienen la paciencia de seguirnos por estos medios, ojalá y de alguna manera estemos ayudándoles en su proyecto ahí en su casa. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Les está hablando su servidor, el apóstol Gumercindo González, y quiero decirles que para mí es un placer poder hacer este trabajo. Estuve meditando sobre cómo cerrar esta semana. El lunes hablamos de las leyes del reino, principios del reino que definen el fracaso o el éxito de las casas espirituales, la manera en que debemos de tratar con las leyes del reino. Luego, martes y miércoles estuve trabajando lo que es autoridad espiritual. Este día de ayer hablamos sobre el asunto de que todo ministerio va a enfrentar desafíos, y tratamos el tema de los desafíos en el ministerio y la manera de cómo tratar con los desafíos. Y este día estuve meditando, analizando, y Dios ponía en mi corazón cerrar con el tema de autoridad espiritual, entendiendo la autoridad del reino, es el tema de esta noche, entendiendo la autoridad del reino. Y quiero leer en San Mateo 3, versículos 1 y 2, y luego 13 al 17, y el versículo 1 del capítulo 4. Dice la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista empieza a mencionar el reino de los cielos, empieza a mencionar el reino. Nadie predicaba del reino en ese tiempo, nadie estaba anunciando el reino. Luego vemos en el versículo 13 al 17 que dice, entonces Jesús vino de Galilea Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amados, liderazgo es la actividad más importante en la tierra, pues este determina la calidad de gente que nos sigue. Liderazgo es crucial. Liderazgo requiere ser un estudiante constante. Déjeme decirle que esta noche me toca compartir e impartirle, pero déjeme decirle que nosotros, mi esposa y yo, viajamos para sentarnos y escuchar a otros. Para mí es un placer acercarme a mi padre espiritual, al apóstol Higueros. Él tiene conferencias, no solamente en Dallas, Texas, a veces nos vemos en otras partes, en otras ciudades, en otros países, y vamos a sentarnos a aprender. Un buen líder debe ser un buen estudiante. Y la única manera de entender a Jesús
es entendiendo sus principios. Le mencionaba en alguna de las pláticas que la persona de Jesús tiene que ver con su bienestar personal, armonía, unidad, paz, fortaleza, gozo en su corazón, emanan de la persona de Jesús. Pero los principios de Jesús tienen que ver con su prosperidad. Entonces, esta noche yo quiero explicar algunas cosas sobre este asunto del reino de Dios. La Biblia se trata de un reino y de un país. Se trata de un reino que está colonizando la tierra. Para Dios, Él como rey del universo, ¿sí? Él tomó la tierra como un proyecto donde puso al hombre y quiso desarrollar todo el concepto de reino en la tierra. Dicho de una manera, usando esta terminología de reino, Adán venía a ser un virrey, venía a ser el que estaba a cargo, el regente, el que tenía que cuidar la tierra y rendirle cuentas al dueño de la tierra. Entonces, en la Biblia se trata de un reino y de un país. Se trata de un reino que está colonizando la tierra. La tierra es la colonia donde se está desarrollando todo el concepto de gobierno que Dios tiene acerca de la misma, de la tierra. Y obviamente el reino de Dios es un reino invisible que se hace visible en la tierra. Se trata de un reino lejano que decide extenderse, así como España, Gran Bretaña, Alemania, países que en algún momento dado sus líderes pensaron en extenderse, en conquistar y extendieron su influencia a otros lugares o países. Una vez que un país conquistaba a otro, automáticamente no solamente lo conquistaba para tomar sus recursos, tierra, oro, plata, petróleo, sino que también lo hacía para implementar o plantar ahí su lenguaje, su cultura, su estilo de vida. De hecho, nosotros los mexicanos no hablábamos español, pero al ser conquistados por España, España trae su arquitectura, trae su idioma, trae su moneda, trae su religión, trae todo y empieza a colonizar todo Centroamérica y Sudamérica. Entonces, todos los reinos ejercen influencia a través de símbolos. Por eso usted va a ver que en las guerras se usan banderas, se usan estandartes, en las guerras se usan cosas que le dan un valor patriótico a aquellos que pelean. En el caso del reino de Dios usa tres símbolos. Usa la corona, que representa el poder, usa el incienso, que representa influencia, y usa el cetro, que representa autoridad. Todo rey, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un gobierno monárquico, tenía su trono donde se sentaba, tenía su corona, pero también tenía un cetro, una especie de bastón, que al extenderse o no extenderse implicaba muchas cosas. De hecho, de paso le comento que cuando una persona entraba delante del rey, cosas empezaban a suceder hasta que el cetro se extendía. Era muy peligroso entrar delante de un rey y que el cetro no se extendiera, que el brazo del rey no extendiera el cetro, porque eso significaba que todo el poder que ese rey tenía no favorecía al que estaba frente a él. Entonces, necesitamos entender el poder de la sumisión en el reino de Dios. El hecho más importante de un ciudadano del reino es la sumisión. En la democracia, la sumisión no existe. Ese es nuestro problema. La democracia te enfrenta a cuestionar la autoridad y en algunas ocasiones hasta a retar la autoridad. En la iglesia, en el reino de Dios, no operamos por democracia, hay una teocracia operando en medio de nosotros. En la democracia la palabra no es sumisión, sino cooperación. ¿Sí? Normalmente en una democracia no hay gente que se somete, sino gente que coopera. O sea, trabajo contigo hasta que ya no quiera o hasta que estemos de acuerdo. Cuando no estemos de acuerdo, te dejo. La otra mentalidad es: tienes que satisfacer mis expectativas antes de que yo coopere en su misión. Por eso, cuando la gente llega a la iglesia, que es la expresión de Dios en la tierra, la iglesia es el recurso que Dios está usando para modelar el reino, para mostrarle el reino a los ciudadanos de la tierra. Nosotros somos ciudadanos del reino. Cuando la gente llega a la iglesia, no tiene la mentalidad de sumisión, sino de cooperación. No tiene una mentalidad de un reino monárquico, sino que tiene una mentalidad democrática.
Por eso la gente en la iglesia pelea sus derechos. La gente de pronto dice, unámonos, y la unión hace la fuerza, y la mayoría de votos decide lo que vamos a hacer. Muchos de estos conceptos que intentamos aplicar en la iglesia no funcionan. De hecho, déjeme decirle que ni los ministerios pueden ser elegidos por voto, porque Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y la palabra constituir significa que Dios se reserva el derecho y la autoridad de establecer ministerios. Hay movimientos donde se establecen ministerios por votos, donde de pronto dicen, miren, vamos a votar y se va a escoger quién va a quedar de pastor en esta iglesia. No trabaja de esa manera. Jesús no es un primer ministro ni un presidente. Jesús es un rey. No se coopera con él. Jesús dijo, o estás conmigo o estás contra mí. Jesús dijo, el que no junta conmigo desparrama. ¿Te das cuenta? No es un presidente o un primer ministro que está intentando congraciarse con sus súbditos o con la gente que debe seguirlo y diciéndoles, mira, ojalá y votes por mí, ojalá y aceptes mis recomendaciones. No. Su misión se manifiesta en una palabra que no nos gusta a la mayoría de nosotros y se llama obediencia. Ninguno de nosotros cuando llegamos a la iglesia manifestamos una facilidad para obedecer. Se nos tuvo que enseñar, se nos tuvo que mostrar la tremenda importancia que tiene obedecer al Rey de Gloria. En la democracia no existe el concepto de obediencia. Por eso esta cultura tiene que ser desplazada por la cultura del reino. Por eso cuando Jesús les enseña el Padre Nuestro a los discípulos y dice y declara literalmente, vénganos tu reino, usted y yo tenemos que entender, querido pastor, pastora, queridos líderes, que en el momento en que oramos, vénganos tu reino, que no debe ser una oración repetida sin entendimiento. Estamos haciendo una declaración poderosa. Cuando la Biblia dice, cuando Jesús les enseña a orar, vénganos tu reino, el hecho de que un reino llegue es porque otro reino se va. Cuando el reino de Dios llega, está desplazando otro reino, el reino humano. Un reino donde la persona se mueve en una vida egocéntrica. El reino humano es egocéntrico. El reino divino es cristocéntrico. Entonces, el hecho de que yo diga, vénganos tu reino, lo que estoy declarando literalmente es, papá, todo el poder, autoridad y gobierno que tú eres y tienes y puedes, viene a mi vida y la autoridad y gobierno que había humano se van para que tú gobiernes plenamente en mí. Entonces, hay principios vitales de autoridad que tenemos que captar. Yo le explicaba el martes y miércoles que muchos de los problemas que pasamos a nivel de liderazgo es porque queremos aplicar principios del reino humano en el reino divino. Queremos aplicar principios de democracia en una teocracia. Queremos establecer formas y maneras de trabajo que no tienen nada que ver con como la manera en que el reino de Dios funciona y opera. Entonces, un principio vital de la autoridad es que el lugar más importante en la vida cristiana es estar bajo autoridad. Se lo repito, el lugar más importante en la vida del reino es estar bajo autoridad. La mayoría de los creyentes buscan poder, no sumisión. Buscan poder, no sumisión. Y número 2, el secreto del éxito es encontrar mi autoridad y mantenerme bajo ella. El secreto de mi éxito es descubrir cuál es la autoridad que Dios me asigna y someterme a ella. Ya en otras ocasiones he hablado del poder de la asignación, no voy a entrar en detalles, pero nosotros no andamos tratando de caminar con gente que nos cae bien. La idea no es caminar con un ministerio que me cae bien o que me ayuda en algunas cosas. No. Esto es un asunto de asignación del Espíritu. Dios te asigna un hombre, una mujer bajo la cual vas a caminar o el cual vas a caminar, y Él es el que te va a marcar las pautas.
Número 3, principios vitales de autoridad. 1, el lugar más importante en la vida es estar bajo autoridad. 2, el secreto del éxito es encontrar mi autoridad y mantenerme bajo ella. Quiero darles una palabra que les dé tranquilidad y confianza a los que me están escuchando. Miren, amados, con mucho respeto voy a hablar de esto. Hoy por hoy, la terminación itis en algunas de las enfermedades hablan de una inflamación. Por eso de pronto se habla de gastritis, se habla de colitis, se habla de... Esa terminación habla de una exageración en alguna parte vital del cuerpo, en algún órgano. Entonces, artritis, hay problemas por ahí, inflamaciones o qué sé yo, dolores en los huesos. Bueno, también ha surgido una apostolitis. O sea, qué tremendo es que de pronto ministerios reciban pastores o gente que necesita ayuda sin filtrar esa situación bajo el gobierno del Espíritu. Eso me preocupa mucho a mí. Quiero decirles, y lo digo porque tengo la autoridad moral de decirlo, que tengo la satisfacción de haber procesado gente por 2, 3 años, diciéndome inclusive a veces, papá, hay un ministerio en Cuba que nos está esperando, y cuando me escribe, literalmente me dice, padre, lo estamos esperando en Cuba. O sea, hay un testimonio del Espíritu Santo para ellos, de que yo soy el hombre asignado a sus vidas. Pero sabe una cosa, cuando uno encuentra gente necesitada, cuando uno encuentra ministerios necesitados, obviamente yo le explicaba que el espíritu de orfandad es algo que está corriendo por toda la tierra, y no solamente en el área espiritual, no solamente en la iglesia, está corriendo a nivel de sociedad. Hay ausencia de padres en muchos terrenos. Pero fíjese que cuando uno encuentra gente necesitada, se presta mucho para la manipulación, para el control. Es tan fácil manipular a una persona con tremendos vacíos o necesidades ministeriales. Tenga mucho cuidado, mi amigo, mi amiga, querido pastor, pastora, que está trabajando en alguna parte de México, de la República Mexicana, en algún país, y está desesperado. Y como hoy por hoy está en boga el concepto de paternidad o coberturas, pues hay gente que anda corriendo de cobertura en cobertura. Encuentran a un hombre con cierta revelación, con cierta unción, y pues por la misma necesidad quizás le decimos, pues papá, hay varios ministerios que estoy tratando ahorita y estamos en un terreno de amistad. Me decía, por ejemplo, los pastores, los hijos espirituales que tenemos en Donna, Texas, ella llegó más rápido a la conclusión. Y ella me dice, la esposa de este pastor, la pastora me dice, déjeme preguntarle algo, apóstol. Dice, ¿podemos nosotros decidir si ustedes son nuestros padres o no? ¿Podemos nosotros concluir? Le digo, no, es que tenemos que concluir ambas partes. Ustedes deben de concluir y yo también. Dice, pues déjeme decirle que para mí no me cabe la menor duda. Dice, ustedes son nuestros padres. Le digo, bueno, ahora espérenme a que el Espíritu Santo me diga a mí que yo soy su papá. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque nosotros no somos supervisores. Yo no soy un supervisor, yo no soy un líder más en tu vida. Yo estoy hablando de paternidad. Y cuando hablamos de paternidad estamos hablando de una relación del Espíritu donde Dios me asigna tu vida para formarte, desarrollarte, pero en una relación de padre a hijo. Una de las cosas más grandes que Jesús vino a hacer no solamente fue redimirnos de nuestros pecados. La manera en que Él se relacionaba con su Padre Celestial, Él estaba buscando la manera de que el pueblo de Dios volviera a ver en Dios a su Padre. Reyes, jueces, sacerdotes, profetas lo intentaron y ninguno lo logró hasta que vino Jesús. Por eso cuando él de pronto hablaba con su padre y le decía papito, ¿sí? Padre, papito, en cierta ocasión los líderes religiosos lo querían apedrear y él les pregunta, ¿por qué ustedes me quieren apedrear? Y él le dice, no te queremos apedrear por las cosas buenas que haces, sino porque siendo hombre te haces igual a Dios. ¿Por qué? Porque le decía papá a Dios. Entonces, Él logró de alguna manera, parte de sus funciones de nuestro hermano mayor, de nuestro Rey Jesús, pues fue sencillamente mostrarnos la manera correcta de relacionarnos con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué es importante esto? Le digo esto porque
Ya me sucedió con un ministerio que en un tiempo de necesidad me pidió ser su padre espiritual y le dije que nos diéramos tiempo. Y en el proceso él decidió, él se dio cuenta que no. De pronto un día en una llamada telefónica me dijo, ¿sabe qué? Me estoy dando cuenta que no. Le digo, ¿ves? Si yo te hubiera dicho inmediatamente que sí, si yo te hubiera dicho, pues caminemos juntos. Hablo de esto con mucho temor y temblor, porque sabe que algunos ministerios quieren recibir pastores solo para que su imagen, su prestigio, tengo 50 iglesias, tengo 200 iglesias. ¿Cuál es la idea si ni siquiera conoces a esta gente? No convives con ellos. Sabe que yo tengo la satisfacción de haber dormido en las casas de mis hijos, de estar con mis hijos, comer con ellos, bromear con ellos, abrazarlos, despeinarlos a los que tienen que despeinar. Establecemos una relación muy linda como familia. Hay un pastor amigo que un día le dije, yo le pregunté, ¿quién es tu padre espiritual? Dijo, mi padre espiritual es Morris Cerulo. Morris Cerulo es un ministerio mundial. Morris Cerulo es un ministerio que está tocando pues todo el mundo. Y yo le decía a este pastor, qué lindo que tengas un padre espiritual de este calibre, y se puso así medio triste. Le digo, oye, ¿y cada que lo ves? Dijo, pues nunca lo he visto. Lo veo por internet, pues le mando mis cartas, le mando recursos, pero nunca he convivido con él. Yo le pregunto de pronto, oye, ¿y él sabe que eres su hijo? Y empecé a bromear un poquito con él, diciéndole, dije, mira, cuando yo estaba en la secundaria, todos decíamos que teníamos la novia más bonita del salón. ¿Quién es tu novia? No, pues fulana de tal. ¿De veras? ¿Y lo sabe ella? No, pues no. Entonces a veces nosotros estamos relacionándonos de forma incorrecta con los ministerios. Continúo porque este es un tema muy vasto. Entonces, todo lo que Dios creó se somete a leyes o principios para que prospere y para que crezca o funcione, incluyéndote a ti. Todo lo que Dios creó se somete a leyes o principios para poder funcionar, para poder crecer, incluyéndote a ti y a mí. Dios creó, por ejemplo, al pez, y para su éxito debe someterse al agua, ese es su ambiente. Los peces no tienen problema como nosotros. Los peces no intentan salirse del agua. Te digo esto, mira, hoy por hoy, en algunas casas, en algunos ministerios, le das la oportunidad de predicar a un líder o a un anciano, la gente le aplaude y ya quiere salirse del agua. Porque algunos le aplaudieron el día que le dieron la oportunidad de enseñar o predicar en la casa. La razón por qué las semillas son exitosas es porque ellas saben que nunca podrán crecer sin la tierra. Te explico esto, amado, porque no crecemos más allá de la autoridad o la sujeción a ella. No crecemos, nuestra influencia no va a crecer a menos que reconozcamos autoridad y nos sometamos a ella. Así que espero que no vayas a ser como de esas personas que se les da la oportunidad de compartir algo, la gente lo aprecia, lo valora y dice, wow, qué tremendo, cómo enseña ese hombre, y ya quieres salirte de la congregación donde Dios te plantó para crecer, ya te quieres salir del ministerio donde Dios te estableció para crecer. Mateo 13, 10 y 11 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Él habla de secretos que tienen que ser obedecidos. El reino solo tiene leyes que tienen que ser obedecidas, no ideas, no sugerencias. Mateo 16, 19 al 20 nos habla de las llaves del reino. Dice el Señor, usen las llaves del reino y serán poderosos para atar, para desatar, para abrir, para cerrar. La razón por qué Jesús tuvo éxito en la tierra no era porque era el Cristo, sino porque se sometió a las leyes que él mismo creó para su reino. El éxito de Jesús no estaba en que era el hijo de Dios. ¿No conoce usted esos casos de los hijos de papi que los para el tránsito? ¿Sí? Violaron una ley. Y automáticamente, tú no sabes con quién te estás metiendo, tú no sabes quién es mi papá,
Y por casualidad la persona le pregunta, ¿y quién es tu papá? Pues mi papá es el que escribió el manual sobre las leyes de tránsito de la ciudad. Imagínate, el papá escribió las leyes de tránsito y el hijo las anda quebrando. No. La razón por que Jesús tuvo éxito en la tierra no era porque era el Cristo, sino porque se sometió a las leyes que él mismo creó para su reino. Y si Jesús, el Dios encarnado, se sometió a las leyes que él diseñó, pues si eso hizo pan de huevo, pues ¿qué somos tú y yo, tortilla dura? Nosotros tenemos que someternos a los principios del reino. Esto es crucial, amados, porque ese es el mayor testimonio que tenemos de nuestro rey. Es un rey que crea las leyes y se somete a ellas. Si te doy la llave de mi casa, te doy un ejemplo, ¿qué te estoy dando? Te estoy dando mis secretos. Si tú puedes entrar en mi casa, tú vas a entrar y vas a ver lo que tengo en mi sala, en el comedor, en la cocina, en los closets. Sí, si te doy la llave de mi casa, puedes entrar a mis baños, tú vas a encontrar todo lo que mi casa es. Si Dios nos está dando llaves, ¿captas la analogía? Si Dios nos está dando llaves, es para que entremos y descubramos todo lo que tenemos, todo lo que podemos y todo lo que somos para Él. Pero también nos está dando responsabilidad. ¿Sabes? Quiero hablarte, estoy hablándote de una de las llaves más poderosas del reino llamada autoridad. La corona te da posición, el incensario te da influencia, pero el cetro te da poder. Una vez que el rey extiende el cetro hacia tu vida está arreglada, se solucionó todo. Todo el poder, todos los recursos, toda la autoridad del rey están a favor tuyo. Podemos estar en la presencia de un rey y no recibir nada. Podemos estar en la presencia de un rey y no recibir nada. Podemos estar bajo su influencia y no recibir nada. Es hasta que extiende su cetro en que todo su poder se activa a favor nuestro. No es buscar influencia, no es buscar poder. Lo que necesitamos es ubicar la autoridad que Dios nos asignó y someternos a ella. Lucas 22, 28 al 30, ¿sí? La persona más poderosa en un país dice que no es el Congreso, el presidente o los senadores, son los embajadores. Por eso nuestra Constitución, la Biblia, dice en 2 de Corintios 5, 20, que somos embajadores. Por ejemplo, yo desde esta embajada, en la embajada en la que yo opero, esta embajada es la que gobierna la ciudad. Una embajada de un país, escucha bien, esto es crucial, este concepto es crucial. Las iglesias no son templecitos donde se refugia gente de la presión de la sociedad. Las iglesias no es el lugar donde se congrega la gente, ¿sí? Y usted sabe, estoy usando una terminología, ¿verdad?, equivocada, porque la iglesia somos nosotros los que nos congregamos. Usamos a veces terminología del Antiguo Testamento, le llamamos templo al lugar de reunión, pero realmente es un auditorio. Entonces, el auditorio donde nos reunimos es la embajada del reino. Ahí están los embajadores del reino. Y una embajada es la representación de un país. En esa embajada está lo mejor del país. Nunca se envía a otro país un embajador ignorante, un embajador que no conoce la cultura de su país, la lengua de su país, la administración o la economía de su país, el folclore de su país. En las embajadas se establece lo mejor de un país. Esa gente, más que salario, tiene los recursos de toda una nación. Pero no solamente estamos hablando de tener todos estos recursos, también tiene el recurso llamado el poder de la guerra. Detrás de una embajada está un país. No te atrevas a tocar una embajada, porque todo el armamento de un país se te puede caer encima si tocas un embajador de ese reino. Hay no sé si veo películas de vez en cuando, me gusta también ver películas, y hay una que se llama Taken, parece que se llama Taken. ¿Sí? A ver, chicos, ayúdenme, ustedes que están por acá. Sí, hay una película que se llama Taken, de una chica que es secuestrada en otro país viajando, y el papá va a rescatarla. Creo que sí. Pero no sé si es en la 1 o en la 2, donde ellos están en otro país, y él dice:
si logramos llegar a la embajada de Estados Unidos, ya la hicimos. O sea, la embajada de un país puede ser una manzana automáticamente de 100 metros por 100 metros. Puede ser una manzana bardeada por una barda de 2 metros. Y tú puedes decir, ¿y qué significa eso? Significa que cuando un país le permite a otro establecer su embajada, escucha, el terreno donde está la embajada no le pertenece al país que está facilitando la embajada. Se lo está entregando al país que representa, ¿sí? La embajada. Entonces, espero que este juego de palabras lo captes. Y la única parte donde el país que facilitó el terreno, el espacio para la embajada, no gobierna, es ahí. Ahí se gobierna por las leyes del país que representa, el poder, la autoridad. Entonces, la tierra está siendo colonizada. El reino de Dios está llegando a la tierra. Tú y yo ya no somos de los cristianitos que decimos, pues yo hago lo que quiero, pues si yo quiero me congrego, si yo quiero doy, si yo quiero sirvo, a mí nadie me puede obligar. Pues ¿qué no es una iglesia? No, no es una iglesia, es un reino. Es un reino, queridos líderes, si no entendemos esto. Por eso tenemos mucha gente que violenta los principios del reino y empieza a recibir manazos y piensa que puede ser el diablo. Algunos andan reprendiendo al diablo sin darse cuenta, ¿sí? O que algún demonio los está perturbando. No, en el momento en que tú quiebras las leyes del reino, recibes la disciplina del reino. En el momento en que honras los principios del reino, recibes los beneficios del reino. Por eso nuestra constitución, y fíjate que estoy hablándote de la Biblia como la constitución del reino. Todo reino tiene 4 cosas, se ha venido enseñando por todas las ciudades. Todo reino tiene, número 1, un rey. Número 2, tiene ciudadanos. Número 3, tiene una constitución. Y número 4, tiene un territorio. Son 4 cosas básicas de un reino. ¿Cuál es el problema nuestro? Que nosotros queremos a veces operar como ciudadanos del país del que somos. Por eso, tú de pronto encuentras a mexicanos, hablo como mexicano, haciendo tranzas. ¿Por qué? Órale, hombre, pues ¿quién no hace tranzas? Esos no tienen la Reina Valera, esos tienen la Reina Valedora. Esos tienen la versión del Chilango habla hoy. Pero no se trata de eso. Usted tiene que entender que en el momento en que nosotros es que esto es crucial. Hay mucha gente que cuando es bautizada en agua piensa que viene a ser miembro de una iglesia y que ahora va a estar en una libretita donde está su nombre. Es todo lo que pasó. No, tú estás entrando a un reino que tiene un rey, que tiene una constitución y que tiene un territorio y ciudadanos. Somos ciudadanos de un reino. Entonces, el senador representa un área de un país. El alcalde representa una ciudad de un país. El presidente preside y gobierna un país. Un embajador no es una persona, es un país. Los embajadores son propiedad del gobierno. El gobierno se hace cargo de ellos en todas sus necesidades. Un cristiano es una persona religiosa. Un embajador es un político. Nosotros somos los representantes del cielo en la tierra. Somos los embajadores del cielo en la tierra. Así que por eso Jesús dijo en Lucas 22:29, les confiero un reino. Les confiero un reino. El insulto más grande que un embajador puede hacerle a su país es preocuparse. Imagínate que un embajador le llama a su país, al presidente, y le dice, no tengo para comer. Eso es un insulto. Porque si hay un lugar que tiene recursos son las embajadas. Y yo declaro en el nombre de Jesús que las iglesias a las que les estoy hablando, los ministerios que les estoy hablando, dejan de tener mentalidad de cristianitos y entienden que somos ciudadanos del reino. Dicho sea de paso, la palabra cristiano, que hoy por hoy, miren amados, espero que tener la oportunidad de explicar estas cosas y si no en otra ocasión. Jesús no vino a fundar el cristianismo. Dijéralo, Él no vino a fundar el cristianismo. La primera vez que se usó la palabra cristiano, se usó de manera despectiva. La usó gente que quiso burlarse de los seguidores de Jesús. Cristianismo es una religión.
toda esa gente que seguimos a Jesús, sí, pero habemos algunos cristianos, o sea, ahora lo quiero aplicar de forma correcta, que no tenemos solamente una mentalidad de soy miembro de una iglesia y me salvaron, o sea, cuando me entregué a Cristo me salvé del infierno y ahora me pongo la camiseta del levantamiento de la iglesia o del rapto y espero la venida del Señor. Y ahora mis oraciones son, Señor, cuando vienes por la iglesia, mira cómo está la situación. Esa es una mentalidad escapista. No es una mentalidad de un embajador. Y cuando tú le dices a Dios, mira la condición de la tierra, Dios dice, ¿y para qué crees que te planté en ella? ¿Para qué crees que te puse en ella? Te establecí para que cambies la condición de la tierra. Te establecí ahí para que obedeciendo mis principios se los modeles a tus hijos, se los modeles a tus vecinos y les muestres cómo es la vida del reino. La vida del reino es una vida de orden, es una vida de paz. Por eso pagamos nuestros impuestos y los pagamos a tiempo. Por eso los que mejor obedecen las leyes de la ciudad somos nosotros. Por eso no damos mordida. Por eso no hacemos ningún tipo de arreglo con alguna institución. Oiga, pues ¿cómo ves si le pasamos por ahí por debajo? No. Los embajadores del reino tenemos recursos para pagar. Vinieron y le dijeron a Jesús, ¿qué? ¿Tu Señor no paga impuestos? Y Jesús contestó, ¿qué? ¿Los hijos del reino pagan impuestos? Bueno, los que pagan impuestos o tributo son los que fueron conquistados o los países que son conquistados. Pero está bien, dice, no hay problema. Aunque soy el rey de este reino, voy a pagar impuestos. Por si no lo sabía, Jesús pagó también impuestos. Y le dijo a Pedro, ve y saca un pez del agua, y en el hocico del pez tendrás un estatero que era el equivalente de los impuestos de Jesús y de Pedro. Ahora, por favor, no se vaya a ir de pesca para tratar de sacar los impuestos que tiene que pagar. A menos que se dedica a la industria de la pesca, ¿verdad? Y vende esas toneladas de peces. Entonces, si un embajador pide comida, será despedido. Porque el hecho de pedir significa que el gobierno ha fracasado. Por eso, oiga lo que le estoy hablando. Estoy hablándole en un lenguaje de reino. Cuando un hijo del reino le reclama a Dios techo, comida o vestido, eso es una ofensa para el reino. Cuando una persona no tiene lo necesario para vivir y se afana, el afán en alguna medida es una manera de avergonzar al rey que servimos y adoramos. No se afanen por estas cosas, decía Jesús. Lo único que quiero que oren, dijo Jesús, es venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, donde no hay enfermedad, presión, escasez, dolor ni tristeza. Pero él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios. Si van a enfocarse en algo, enfóquense en descubrir los principios del reino. Obedézcanlos. Y yo les aseguro que techo, comida y vestido nunca les faltará. O una de dos. O Dios es el más grande mentiroso que pueda haber, o hay gente que no está siguiendo los principios del reino como debe de ser. Amado, yo tengo que hablar de esta manera porque es crucial que usted y yo nos demos cuenta que el reino sí nos sostiene, que tenemos un rey que nos cuida, que nos guarda, que nos multiplica, que nos prospera. Pero muchas de las veces, sí, nosotros sin obedecer los principios del rey, queremos que el rey nos prospere. Sin caminar con los principios del rey, queremos vivir la abundancia. Yo le digo algo. No me cabe la menor duda de que Dios nos ama a todos sus hijos. ¿Cuántos hijos son amados? A ver, dígame usted allá de aquel lado. ¿Cuántos hijos de Dios son amados? Por supuesto que sí. Pues sabe una cosa, yo conozco un montón de hijos de Dios que están amolados. Yo conozco muchos hijos de Dios que están en crisis. Porque el amor de Dios no define tu prosperidad económica, sino tu obediencia a los principios del reino sobre economía son los que te llevan a la prosperidad. Elemental, mi querido Watson. Entonces, autoridad viene del latín autor. Un autor es uno que origina o una fuente. Un autor es el pretor u originador de algo. Autoridad no es dominar a otros, gobernar sobre otros, no es señorear sobre las personas, no es manipular ni controlar, restringir o sojuzgar gente. La verdadera autoridad no controla ni oprime.
Yo le digo a la gente, mira, yo no fui diseñado para cambiarte. Yo fui diseñado para inspirarte. Yo no estoy obligado a cambiar a Carlos Vázquez. Yo voy a tratar de inspirarlo. Los cambios los tiene que hacer él. Él tiene que convencerse que los principios que hablamos son del reino, y en el momento en que empiece a practicarlos, él va a recibir los beneficios de ese poderoso reino. Porque hay ministerios que piensan que tienen que cambiar a la gente. No, tu trabajo es venir y modelarle los principios del reino, que la gente vea que a ti te funcionan. Y una vez que lo ven, dicen, caramba, vale la pena seguir los principios que este hombre, esta mujer enseña. Hay dos tipos de autoridad. La divina. Dios establece orden, propósito y asignación a la creación. Y la autoridad personal, esta es la sumisión que tiene que ver con el descubrimiento y cumplimiento de la asignación divina. Fuimos rescatados para hacer algo, y dentro de ese algo está tu nivel de autoridad. Continuamente le digo a la gente que estoy pastoreando, que somos iguales en valor, pero diferentes en función. Nunca se equivoque, se lo repito. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Dios nos sacó de la ignorancia, del pecado, pero nos rescató no solamente para hacernos nuevas criaturas, sino para darnos una función a desarrollar dentro de su reino. Y dentro de esa función está tu nivel de autoridad. Por eso te estoy explicando que en el reino de Dios somos iguales en valor, pero diferentes en función. Y la función es lo que hace a algunos estar arriba y a otros abajo, pero no en el sentido de oprimir, no en el sentido de ningunear, no en el sentido de maltratar, sino en el sentido de inspirar, de motivar. Déjame decirte que yo no necesito gritarle a la gente para que me obedezca. Necesito traer mensajes amenazadores sobre el infierno para que gente acepte mi autoridad. No. El que es autoridad no necesita gritar. El que es autoridad no necesita amenazar. Cuando tú eres una autoridad legítima, y voy a entrar en eso en unos momentos, cuando Dios te estableció para hacer algo, tú no necesitas andar amenazándote ni promoviéndote. Dios es el que te promueve, y Dios es el que le da pone en el espíritu de las personas el reconocer tu autoridad. Por eso te digo que cuando alguien me dice, es que Dios me enseña a mí que usted es mi autoridad, luego digo, bueno, déjame que Dios me enseñe a mí, que tú vas a ser el hijo espiritual al que voy a guiar. 4 principios de autoridad: autor, autoridad, autorización y autenticidad. Autor, autoridad, autorización y autenticidad. Cuando lo que haces no se te pidió, no estás siendo auténtico ni legítimo. Cuando lo que estás haciendo nadie te lo pide, si una autoridad no te lo pidió, lo que estás haciendo no es auténtico ni legítimo. Te voy a explicar este asunto. Las aves tienen la autoridad de volar, no tratan de volar, no oran para volar. Todavía no veo ninguna ave que antes de volar, de repente, ¿verdad?, empieza a dar unos graznidos y diga, Dios, por favor, ayúdame a volar. Y luego le hace así. Estoy bromeando. Entonces, no. Las aves tienen la autoridad de volar. Cuando una persona está en su lugar de autoridad, recibe vida en el ejercicio de su autoridad. Oye, este principio es muy fuerte. Por eso cuando alguien dice, este trabajo me está matando, cuando alguien llega a expresarse de esa manera, ¿sabes que yo he encontrado ministerios fundidos? ¿Sabes que yo he encontrado ministerios que de pronto han pasado por unas crisis impresionantes? O una de dos: estás fuera de tu lugar o estás ejerciendo algo que no se te pidió hacer. Porque normalmente las personas que están funcionando en lo que Dios les pidió que hicieran, número 1, lo disfrutan. Y número 2, tienen un respaldo de Dios tremendo. No hay tal cosa de que, yo he escuchado de gente, es que esta chamba me está matando, es que este asunto me está... ¿Por qué te está matando? Si el trabajo que estás haciendo te está matando, pues cambia de trabajo. Pero ¿cómo está eso de ministerios que de pronto están renegando, frustrados, hartos del ministerio? ¿Te pusieron o te pusiste? Me aman. Me aman, amados. Mira, Pedro quiso darle chamba a Juan. Josué era el plan de Dios para Moisés. Y María y Aarón querían la chamba que Dios tenía destinada para Josué.
El ministerio te puede matar si no naciste para estar en él de tiempo completo. El ministerio te puede matar si Dios no te diseñó para el ministerio, para estar lidiando con la gente. Mira, déjame decirte que la gente es hermosa, la gente es linda, pero de vez en cuando les entra uno que otro demonio. No se crean. A veces la gente se pone especial. A veces la gente, mira esa gente que a un día, no te digo que a veces hay gente que me ha dicho, no, es que usted es un pastorazo, no, qué bárbaro, qué bendición, qué alegría, qué gozo, bendigo a Dios por traerme a esta casa. Y muchas de las veces esa misma gente a la vuelta de 6 meses o 6 años puede decir, yo no sé por qué llegué aquí, yo no sé por qué estoy aquí. Vas a tener que lidiar con los temperamentos, con el carácter de la gente. La Biblia dice que Moisés fue un hombre muy manso, el hombre más manso sobre la tierra. Pues imagínate, con toda su mansedumbre, llegó un tiempo en que el pueblo lo hartó y llegó a pedir la muerte. Ya para cuando un ministerio dice eso, imagínate. Obviamente, pues traía casi 3 millones de personas, ¿verdad? Gente que el lunes miraban cómo Dios les daba agua saliendo de la peña. El martes recibían el maná y se alimentaban muy bien. Y el miércoles estaban renegando. Y el jueves les hacía un milagro. Y el sábado estaban renegando. Y el lunes les daba otro milagro Dios. Y el martes estaban renegando. Así era el pueblo. Y muchas de las veces nos toca lidiar con personas así. Inviertes tanto en ellas, son impuntuales, no hacen lo que dijeron que iban a hacer, son irresponsables, cuántas cosas. Entonces, poder es la habilidad para mover las cosas. Voy a meterme un poquito más. Poder es la habilidad para mover las cosas, pero autoridad es el derecho legal para mover las cosas. Poder es la habilidad para mover las cosas. El asunto no se trata si puedes. El asunto es si tienes la autoridad, el derecho legal para hacerlo. Por eso te repito, poder es la habilidad para mover las cosas, pero autoridad es el derecho legal para mover las cosas. Autoridad es más importante que el poder, porque la autoridad protege el poder. La autoridad protege el poder. Poder es energía, poder es fuerza. Autoridad es el derecho de usar ese poder o fuerza. Dones, unción, carisma, talento, habilidades, gracia para ciertas cosas representan el poder. Autoridad es el área natural donde operan esos dones, es el área donde una autoridad te pone a funcionar. Por eso, cuando usted se quiere mover fuera de sus dones y en un lugar no asignado, empieza a batallar. Espero poder ampliar un poquito más esto. Mientras que el poder necesita autoridad para funcionar, ¿qué necesita el poder? Necesita una autoridad que lo respalde, una autoridad que lo envíe, ¿sí? Mientras que el poder necesita autoridad para funcionar, la autoridad necesita una autoridad mayor para ser desatada o activada. Alguien tiene que ungirle, reconocerle, endosar lo que usted está haciendo. La peor tontería que yo encuentro en la iglesia es que alguien que no es tu autoridad dé reconocimiento a tus dones, talentos, unción o llamado sin conocerte. O sea, necesitamos conocer a la persona. Yo puedo ver a una persona funcionar en sus dones, en su unción, en sus habilidades oratorias, pero no le conozco, no le conozco. Por eso todo ministerio tiene 4 fases. El llamado al ministerio, el inicio del ministerio, el desarrollo del ministerio y la confirmación del ministerio. El hecho de que tengas tremendos dones, querido líder, unción, gracia, habilidad para enseñar, predicar, el hecho de que tengas capacidades administrativas, el hecho de que sepas cómo organizar un evento, eso no te faculta de pronto para hacerlo sin que una autoridad te lo pida, te gobierne o te invite a participar en algo. Ese es el gran, por eso le decía a usted el martes, en la primera plática sobre autoridad espiritual,
que los problemas más grandes que se crean en la iglesia los crea gente muy ungida, pero que no reconoce autoridad, que no se somete a autoridad. Hacen las cosas porque pueden hacerlas, porque saben hacerlas, porque tienen con qué hacerlas. Vino un ministerio de una ciudad y nos decía, mire, yo ya me cansé de estar en este lugar, quiero salir de ahí y tengo la lana para rentar un local y lanzarme a hacer mis propios cultos. Digo, ¿de veras? ¿De veras? No me cabe la menor duda. Puedes tener la lana para rentar un lugar, puedes tener hasta carisma para llevarte 3, 4 familias de un lugar, pero si Dios no te lo está pidiendo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que están edificando. En vano es que vele la guardia si Dios no está cuidando tu ministerio. ¿Sabes cuál es mi confianza? Yo puedo salir 1, 2 semanas, yo puedo salir hasta un mes y estoy seguro que el liderazgo que tengo va a honrarme, va a respetarme. La gente va a cuidar el ministerio. No van a estar esperando que yo salga para este pastor o este apóstol. No. Ya pasamos esa etapa, ya pasamos esa situación. Entonces, no importa cuánto poder tienes, necesitas autoridad para mantener ese poder de forma legal. Porque si tú estás operando sin que una autoridad te respalde, el poder que ejerces es ilegal en el reino de Dios. Sonrían que Cristo me ama. No es tan sencillo, no es tan sencillo. ¿Sabes que muchos de los ministerios, quiero hablarte de algo más. Yo vuelvo a decirte algo que dije el miércoles, si no mal recuerdo. Si lo que tú estás guiando es el resultado de una división, lo correcto es que arregles esa situación. El reino de Dios es legal. Yo cuando encuentro ministerios que ya están trabajando, ya tienen su grupito, 40, 50, 100, dice, pero es que estamos batalla y batalla y batalla y batalla. Lo primero que yo pregunto es, ¿cómo saliste? ¿Cómo empezaste? ¿Quién te ungió? ¿Quién te envió? Muchas de las iglesias establecidas en las ciudades son divisiones. Y la división no trabaja conforme al reino. Son gente seguramente ungida, con talentos, dones, gracia, pero que se desesperó en algún momento dado. O últimamente estaba sufriendo bajo la opresión de algún ministerio, pero te recuerdo lo que enseñé acerca de David y de Saúl. ¿Sabes una cosa? No se mata a los Saúles. No se mata a los Saúles. David se dedicó a retirarse siempre. Mira, cuando David comía con su suegro, porque te recuerdo que Saúl era suegro de David, pero cuando David comía delante de su suegro, imagino que era una mesa impresionante, nunca dejaba de verlo. Creo que también Saúl era bipolar. De pronto le daba la chiripiolca y cuidado. Entonces, pero David cuando comía delante de su autoridad, como sabía que esa autoridad quería matarlo, y no me cabe la menor duda que puede haber de pronto alguna que otra autoridad que por no tener identidad correcta le mueven el tapete, líderes que está formando, que empiezan a descollar, empiezan a desarrollar. ¿Para qué estás formando gente si no es para que vayan más allá de donde tú has llegado? Si la gente nada más llega hasta donde yo llegué, yo fracasé en mi liderazgo. Un verdadero líder desarrolla a la gente más allá de donde él llegó. Pastor, pastora, no tengas miedo. Deja que Dios le dé testimonio a la gente que estás pastoreando. ¡Qué bueno! Yo les digo a los discípulos que estoy formando, en el nombre de Jesús declaro que ustedes harán 10 veces más que yo, porque esa será la mejor evidencia de que yo hice bien mi chamba. A mí no me intimida que un líder salga más picudo que yo. Quiero de esos. Quiero que se levanten hombres y mujeres poderosos para impactar las naciones. Pues a lo mejor yo logro establecer 50 iglesias en todo mi ministerio y se levanta uno que levanta 500. ¡Gloria a Dios! Pero que lo haga bien, que lo haga en su tiempo, que espere su tiempo. Por eso, todo ministerio, estoy dejando esto bien claro en aquellos líderes que están tomando notas por ahí al lado de su pastor, de su pastora. Alguno que otro desesperado que dice, ay hermano, es que ya tengo aquí 7, 8 años y yo sé que Dios me tiene a mí para alcanzar. No hombre,
voy a comer pinol y voy a chiflar. Espérate, deja que esa autoridad llegue el punto en que el Espíritu de Dios lo empiece a mover y le diga, plántame a fulano de tal, envíamelo. O cuando nosotros estemos de visita, también a veces damos esas recomendaciones. Cuando vemos gente muy crecida, preguntamos, oye, ¿qué proyecto tienes para esta gente? ¿Cuáles son los planes para esta persona? Porque de pronto vemos ministerios que les están creciendo mucho las alas, que no son, en el gallinero empiezan a irse a otro nivel y dicen, no, vale más que lo envíes. Entonces, las cuatro fases de un ministerio son el llamado, el inicio, el desarrollo y la confirmación del ministerio. No importa cuánto poder tenga usted, necesita una autoridad que lo confirme, necesita autoridad para mantener ese poder de forma legal. En el uniforme del policía está su poder. En el uniforme del policía está su poder. Por eso Jesús nos dio una armadura. ¿Sí? La armadura no es para pelear, sino para orar y hacer decretos. El policía uniformado puede ser su tío, pero el uniforme representa al gobierno. El policía uniformado puede ser su cuñado, pero el uniforme, el arma, representan un gobierno. Un policía sin uniforme no puede detener el tráfico, y si lo intenta, pues vamos a tener un funeral. Vamos a ir acomodando algunas cosas en la próxima media hora. En búsqueda de la autoridad. Jesús vino al Jordán en búsqueda de la autoridad después de cumplir los 30 años, porque en la cultura judía, solo después de esta edad podía ser un maestro, un rabí. Así que Jesús no solo se sometió a sus padres, se sometió por 30 años. Miren, usted no calificaba para ser oído hasta que fuera rabino o maestro. Ahora, déjeme decirle que Jesús sabía quién era, sabía que podía, sabía que era el Mesías, estaba listo para ganar el mundo, tenía el poder, todo el poder de la creación, sabía que era el príncipe de paz, sabía que era Emmanuel, Dios con nosotros, está listo para empezar. Pero con todo este conocimiento, no arrancó. ¿Por qué no arrancó? Porque él conocía el principio de autoridad, se lo repito, sabía quién era, qué podía, qué sabía, era el Mesías, era Emmanuel, ¿sí? Todo el poder del cielo respaldándolo, era el Dios encarnado, ¿sí? Sabiduría, inteligencia, dones, poder, gracia, todo estaba en él. Con todo y eso, no empezó el ministerio hasta que primero fue a buscar a Juan el Bautista para ser bautizado. Cuando Jesús dijo, es tiempo de arrancar, dijo, necesito que una autoridad me endose, me respalde. ¿Había pensado usted en eso? ¿Sabe que cuando Juan el Bautista ve acercarse a su primo, Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y cuando le preguntan, ¿eres tú el que habríamos de esperar? Dijo, no soy digno de desatar ni la correa de su calzado. El que viene os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista sabía quién era Jesús. Y Jesús sabía quién era él mismo, ¿sí? Pero cuando es el tiempo de arrancar, Jesús hace un viaje de 2 semanas a pie hasta donde estaba Juan bautizando. Y cuando llega, le dice, bautízame. ¿Sabe qué significaba esto en aquel tiempo? Si usted piensa que el bautismo en agua era el único bautismo que había en ese tiempo, no. Había varios líderes, pensadores, griegos, hebreos, líderes religiosos, y había una práctica en aquel tiempo. Por ejemplo, si usted decidía seguir la doctrina de Platón o de Aristóteles, usted era bautizado para ser parte de la escuela de Aristóteles o de Platón. Si usted iba a seguir algún líder importante de ese tiempo, usted era bautizado en nombre de esa persona. Y usted estaba comprometiéndose a seguir su doctrina, sus principios. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cuando Jesús viene ante Juan el Bautista, siendo Dios, hecho carne, siendo Emmanuel, siendo el Mesías, pudiéndolo todo, sabiéndolo todo, él viene y se somete. Porque yo le dije desde el principio que el lugar más poderoso en la tierra es cuando usted y yo sabemos estar bajo autoridad. No importa cuánto crezcas, querido líder, sigue reconociendo autoridad,
porque en ese lugar está el respaldo de Dios. No es cuánto poder cargas, es si hay una autoridad que respalda el poder que cargas. Entonces, Juan el Bautista era la autoridad oficial de Dios en la tierra, por eso Jesús vino a él. Por eso Jesús vino a él. El único que hablaba de reino era Juan el Bautista. Entonces, ¿quién era Juan el Bautista? Su primo, nacido de Elizabeth. Pero Jesús no tenía problemas con la familiaridad. Y yo le he compartido a usted que dos de los problemas más serios a superar en las iglesias, número 1 son las relaciones almáticas y número 2 la familiaridad. Y obviamente las relaciones almáticas son las relaciones sentimentales. Es cuando la gente se vincula, no a nivel del espíritu, sino a nivel del alma, a nivel de las emociones. Y cuando nos vinculamos con la gente a nivel de las emociones, vamos a sufrir y no vamos a desarrollar a la gente. Y la familiaridad. ¿Y qué es la familiaridad? Cuando no alcanzamos a ver lo que esa persona fue diseñada por Dios para hacer. Cuando tú en vez de ver al hombre de Dios, al que hay que someterse para desarrollar y para crecer, ves al primo, ves al hijo, ves al cuñado, ves al esposo, ves a la esposa, ves al tío, qué sé yo, según la relación que haya. Y ahí es donde le erramos en el cuerpo de Cristo. Mucha gente el pastor es su tío, el pastor es su cuñado, su hermano, su hijo, su papá, y de pronto la familiaridad implica que ya no veo al hombre de Dios, al ungido, sino a mi cuate, a mi amigo, a mi familiar, a mi primo o cuñado. Entonces automáticamente los intereses del reino empiezan a detenerse. Ay, pues, ¿y qué se cree, hombre? Si es menor que yo, si yo soy su hermano mayor, ¿qué se cree, hombre? Él apenas está pastoreando 30 gentes, yo tengo una empresa con 300 empleados. ¿Qué se cree, hombre? Si es mi hijo, yo lo parí, ¿qué se cree? No es lo que se crea, es lo que Dios diseñó para esa persona. Y te conviene, querida mamá, tía, cuñado, primo, lo que seas de ese líder, te conviene reconocerlo. Y si no, recuerda o escucha la enseñanza del miércoles acerca de Aarón y María. Por eso algunos están batallando para desarrollar el concepto de reino. Hay ministerios que actúan, amado hermano, están tratando de tener contenta a la gente. A veces tenemos más entretenedores que entrenadores de los hijos de Dios. No, tenemos que entender que el poder necesita autoridad para ser desatado o activado. Juan el Bautista y Jesús eran de la misma edad, otra. Pero no se trata de edad sino de autoridad. Es impresionante que el Dios encarnado se sometió a un hombre. ¿Está oyendo lo que le estoy diciendo? Si el Dios encarnado se sometió a una autoridad, ¿por qué batallamos usted y yo para someternos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la bronca? Problema viene del griego bronca. ¿Qué nos pasa? Miren, amados, milagros, sanidades, mensajes poderosos no son la licencia para operar, sino el estar bajo autoridad. Hay gente que puede hacer 10 veces más que nosotros, pero si se mantiene en autoridad, eso va a permanecer. Si no, tarde que temprano llegarán los excesos. Y usted también va a ver cómo, así como muchos ministerios arrancan, ¡pum!, de pronto revientan y ya no los encuentra después. Juan sabía que Jesús era más poderoso que él. Juan lo sabía. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Con todo, Jesús se sometió a Juan el Bautista para ser bautizado porque así lo establecía la ley, porque así lo establecía la palabra. ¿Qué es el bautismo? Significa rendición, inducción, ser cubierto, alineado y someterse a la enseñanza del nombre que se invoca. Vamos concluyendo. Quiero concluir esta noche. Estamos un poquito cansados. Ha sido una semana un poquito laboriosa, pero quiero concluir con lo siguiente. La Escritura dice, cuando tú pasas de Mateo 3 a Mateo 4, la Escritura dice que cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron y hubo una voz que dijo: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sabes por qué los cielos se abrieron? Cielos abiertos son sinónimo de respaldo. Cielos abiertos son sinónimo de recursos para un ministerio. Cielos abiertos son sinónimo de que Dios está agradando con lo que está sucediendo. ¿Sabes?
Porque Jesús se sometió a la autoridad, independientemente que era de la misma edad que él, que era su familiar, y que no tenía el nivel de lo que él iba a hacer. Con todo y eso, Jesús se sometió, y por someterse se abrieron los cielos. Cuando te pones en la posición correcta, en la actitud correcta, los cielos se abren. El Padre declara: este es mi Hijo amado. Y al salir de las aguas, el Espíritu Santo dijo: ahora estás calificado para ser tentado por el diablo. Porque hay gente que de pronto la autoridad de la casa le dice: definitivamente, queremos ungirte en la casa, queremos reconocerte. Yo ungí aquí hace ya 2 años a Manuel Arévalo, a su esposa, como pastores de la casa. Queremos formar un equipo pastoral. Y déjame decirte que algunos a veces es todo lo que esperaban. Ya me ungió, ahora sí, ¿para dónde arranco? No, espérame. Jesús fue bautizado porque hizo lo correcto, se puso en la posición correcta. De hecho, uno de los significados de justicia es tener la posición correcta. Por eso Jesús dijo: es necesario que cumplamos toda justicia. Pero, ¿sabes? Se sometió a su primo porque vio en él autoridad. Se sometió porque él mismo creó las reglas. Se sometió porque sabía que eso agradaba a su padre. Se sometió porque era la única manera legal de empezar el ministerio. ¿Sabes? Cuando el Padre dice: este es mi Hijo amado, al salir de las aguas cualquiera pudiera pensar que de ahí a sanar, a hacer milagros. La Biblia dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y en el desierto hay 3 materias, nunca se te olvide. Si el ministerio de Jesús es una proyección de lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que pasa con él, nos pasa a nosotros. Ese es el proceso. Entonces, él es bautizado por el Espíritu Santo, en agua y por el Espíritu. Es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado. Compartía un mensaje este domingo, si lo puedes bajar de la página de internet, ¿verdad? Sobre la importancia de reconocer que el Espíritu Santo es el que programa tus pruebas. Él es el que programa tus exámenes. Cuando un examen en lo natural se aplica, es porque se ha dado un conocimiento que tiene que ser evaluado. Los exámenes no son malos, son el recurso para saber si el alumno asimiló el conocimiento. Las pruebas vienen del Espíritu de Dios para promoverte. Hay una terminología religiosa donde gente puede dar un testimonio diciendo: hermanos, oren por mí porque la prueba ya me trae. Vieran, hermanos, cuántas pruebas tengo. Aplicando, o sea, dándole una connotación negativa a la prueba. No es así. Satanás te tienta para descalificarte y si puede sacarte del propósito de vida que Dios te dio. Pero las pruebas son para probarte y llevarte a otro nivel. Ningún maestro en lo natural te aplica un examen para reprobarte. El anhelo de él es aprobarte. Y qué lindo cuando la tarjetita, ¿verdad? O la papeleta dice aprobado. ¿Qué significa aprobado? Que vas a otro nivel. Entonces, todo ministerio, todo líder va a ser probado en 3 áreas. 1, identidad. 2, provisión. Y 3, propósito, destino. Jesús fue probado. Mira, qué tremendo es que el Padre declare de él al salir de las aguas: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y a los 40 días de estar ayunando, ¿cuándo se acercó Satanás a Jesús? ¿En el primer día de ayuno? No. ¿En el segundo día de ayuno? No. Estaba fuerte todavía. En el día 40, fíjate bien, Adán fue vencido en un vergel, en un invernadero, con las condiciones ideales para una vida gloriosa. Jesús, ¿sí?, venció en un desierto. O sea, te estoy diciendo que aquí hay toda una simbología que entender. Y Jesús en el desierto venció a la serpiente. Adán en el Edén fue vencido por la serpiente en condiciones ideales. Pero vino la serpiente, ¿verdad? Y le dice: si eres hijo de Dios. Fíjate, está cuestionando su identidad. ¿Sabe usted que hay gente que cuando entra en las crisis, y te lo vuelvo a repetir, no te lo estoy profetizando, pero eventualmente en el ministerio hay crisis? Y las crisis evidencian de qué estamos hechos, dónde estamos, en qué nivel vamos espiritualmente hablando. ¿Sabes?
Lo probó en identidad, si eres hijo de Dios. Lo probó en la provisión, convierte las piedras en pan. O sea, aliméntate de una manera que no es la que Dios diseñó para proveerte. Claro que podía convertir las piedras en pan. El único detalle es que a Satanás se le estaba olvidando que le estaba pidiendo al pan que descendió del cielo que convirtiera piedras en pan. No podía ser más bruto el diablo, porque le está pidiendo al pan de vida que dependa de un pan natural. No sabía que estaba tratando verdaderamente con alguien especial, con Dios hecho hombre. Pero Jesús enfrentó las pruebas como hombre, no como Dios, y no convirtió las piedras en pan. Prueba número 2, estaba siendo probado en su provisión. ¿Sabe usted que hay gente en Cristo que de pronto ha abandonado el camino y empieza otra vez a hacer tranzas para sobrevivir o para vivir? ¿Sabe usted que hay gente que anda buscando maneras de cómo alimentarse? O sea, tú no necesitas ni adulterar recibos, ni abultar contratos, ni abusar de nadie. Dios es tu proveedor. Dios es el que te va a dar todo lo que necesitas. Fue probado en su identidad, en su provisión y en su destino. Mira, Jesús, no nos hagamos, tú sabes, yo ya sé para qué viniste. Tú vienes a recuperar los reinos de este mundo. Y le dice el diablo a Jesús, si te postras y me adoras, todos los reinos de este mundo serán tuyos. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los cielos se abren sobre su vida. Dios lo declara bajo su responsabilidad. Dios lo promueve. Dios te promueve a ti. Y cuando no tienes que promoverte tú, Dios te promueve a ti. Y cuando Dios te promueve, Él te expone o te proyecta. Una especial unción viene sobre la persona. Cuando tú pasas estos exámenes, dice la Escritura que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, pero luego cuando termina la prueba, dice, y regresó Jesús en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando Jesús regresa del desierto, dice que su fama se extendió por toda la tierra. Sanidades, prodigios, milagros, maravillas. Eso lo podía haber hecho sin tener que ir al desierto. Eso lo podía haber hecho aún sin necesidad de Juan el Bautista, pero él quería el respaldo de su padre. Juan murió una vez que bautizó a Jesús porque él era el precursor del Salvador del mundo, del Mesías. Y si ya había cumplido su propósito, podía morir. Porque hay gente que dice, mira, le preparó el camino a Jesús y mira cómo lo matan. ¿Qué importa cómo morimos si ya cumplimos nuestro propósito de vida? Juan ya lo había cumplido. No le preguntaron por su poder. Dicen los religiosos, dicen, ¿de dónde sacaste estas cosas? Jesús no dijo, pues de Dios. No le preguntaron por su poder, sino por la autoridad para hacer milagros. Escucha, a Jesús le preguntaban, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Le preguntaban a Jesús los religiosos. Y él podía haberles dicho, al someterme a la autoridad que ustedes acaban de matar y al someterme a la autoridad de Dios que puso en ese hombre llamado Juan el Bautista. ¿Qué nombre dices tú cuando te preguntan quién es tu autoridad? Sé que varios van a decir, no, pues mi padre espiritual es Gumercindo González, mi madre espiritual es Orfadiana Valladares de González. ¿Quién es tu autoridad? Saben, una de las cosas, estoy terminando, estoy a unos minutos de terminar. Quiero decirles que una de las cosas que yo pregunto a los ministerios que nos llaman, ministerios que llegan a la ciudad y de pronto alguien les da mi número de teléfono y, pastor, mire, ando por la ciudad, me llamo fulano de tal, vengo de Oaxaca o vengo del Perú, ¿será posible que me deje predicar en su iglesia? Yo les explico a ellos rápido, les digo, mira, el reino no trabaja así. Cuando yo viajo, yo no llego a una ciudad buscando dónde predicar. Cuando yo viajo es porque Dios me envió a esa ciudad con una asignación precisa para ministrar. En unos días más salimos para Hempstead, Texas. Ese es un viaje programado, es un viaje apostólico. Después de eso vamos a estar una semana en Tapachula, Chiapas. Y yo sé que Dios ya tiene algo bien definido ahí en Tapachula. Se está trabajando, se está gestando un evento ahí con varios pastores. Entonces, pero no vamos buscando dónde predicar para que nos den una ofrenda. Déjeme explicarle esto.
lamentablemente en sistemas religiosos empezaron a desarrollar la idea de levantar evangelistas itinerantes que iban por las iglesias predicando. Número uno, haciendo la chamba de la iglesia, porque el ministerio de evangelista no es ese que va por las ciudades predicando de iglesia en iglesia, predicando un mensaje de evangelismo, se convierte en 2, 3 personas y la que sigue. No, 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 no. El ministerio de evangelistas está dentro de un paquete de 5, ¿sí? Y dice que esos 5 ministerios son para equipar a los santos para la obra del ministerio. Por tanto, el evangelista, de acuerdo al reino, es uno que equipa a los santos para hacer el trabajo del evangelismo. No es que hace la chamba de la iglesia. Bueno, eso es otro rollo, pero te explico esto porque lo primero que yo le pregunto a los ministerios que me dicen, ¿me permite predicar en su iglesia? Le digo, mira, si lo que necesitas es ayuda económica, yo te puedo ayudar un poco. Y lo he hecho. A gente que le he dicho, mira, si tienes necesidad, yo te puedo dar una ofrenda. Pero lo primero que te voy a preguntar es, ¿quién es tu padre espiritual? Y muchos de ellos se quedan pensando y dicen, ¿mi padre espiritual? Ya con eso me doy cuenta que no tienen una terminología de reino. Le digo, bueno, ¿quién es tu autoridad? ¿Quién es tu pastor? Ah, Jehová es mi pastor. Le digo, y todo te faltará. Porque no se trata de que la gente diga, no, yo, Dios y yo, aquí no hay ninguna autoridad, porque los hombres se equivocan y los hombres esto. No. Todos tenemos que rendirle cuentas a alguien. Y cuando una persona me dice que no tiene una autoridad, es muy peligroso, amados, que un ministerio llegue a predicar una iglesia si no reconoce autoridad. Déjame decirte algo, querido pastor, pastora. Algunos de ustedes a veces, producto de no prepararse, andan buscando algún predicador en la ciudad, alguien que venga a predicarle a la iglesia. No. Déjame decirte algo. Yo no necesito que gente venga a predicar a mi iglesia. Yo puedo pasármela predicando jueves y domingo por años, pero lo hago porque sé que hay más gente que tiene recursos, unción, sabiduría y muchas cosas que compartir a la iglesia. Y por eso también cada vez empiezo a salir un poco más, porque eso también le da una plataforma a la gente que he formado. Pero déjame decirte algo, pastor, pastora. No es así cuando la gente dice, pues voy a invitar a alguien para que venga a hablarles algo diferente a los hermanitos de la iglesia. ¿Tú no tienes nada que compartir? ¿Tú no tienes nada que impartir? Yo creo que sí. Yo creo que hay mucho que impartirle al cuerpo de Cristo. Obviamente, cuando una persona me dice, no, fíjese que no, yo no tengo ninguna autoridad. Hace 3, 4 años caminé con un hombre, pero ya no. Le digo, ¿sabes una cosa? No te puedo dejar compartir en mi casa porque estás violentando el reino. Algunos me han pedido, explíqueme cómo funciona eso. Tomémonos un café. Y me lo agradecen, gente me ha agradecido. ¿Sabe qué? Nadie se había tomado el tiempo de sentarse conmigo a explicarme cómo funciona esto. Entonces, hoy, queridos líderes, los invito a someterse a su autoridad, los invito a reconocer a su autoridad. También quiero decirles, queridos pastores, que como autoridad nosotros estemos conscientes que fuimos diseñados para inspirar gente. Fuimos diseñados para guiar gente. Fuimos diseñados para que gente se inspire en nosotros y desarrolle nuestro modelo de vida. Espérate, querido líder, tú que estás siendo formado por tu pastor, tu pastora, espera a que esa autoridad te diga, es tu tiempo, es tiempo de ungirte, es tiempo de enviarte o es tiempo de plantarte en un lugar. Si ponen a predicar a otra persona y no te ponen a predicar a ti, te voy a decir algo que yo no tenía este conocimiento que tengo hoy, pero te voy a decir algo. Cuando yo me entregué a Cristo en Reynosa, Tamaulipas, en junio de 1980, fui bautizado en agua. Y déjame decirte que llegó un tiempo en que yo predicaba más que mi pastor. Porque él predicaba el domingo y daba una enseñanza entre semana. Yo a veces predicaba 2, 3 veces entre semana. Porque la iglesia tenía el sistema de células. Y yo llegué a atender 2 células. Y predicaba en las 2 hasta 2 veces en cada una. O sea, lo que el pastor predicaba, yo me acuerdo cuando llegaba a una de las células, usaba las rejas que se usan para la fruta, para el tomate, y ponía 2 o 3 rejas, y luego las hermanitas le ponían una manta blanca. Ese era mi púlpito. La gente se sentaba en bloques, en piedras, en el suelo, los niños, y ahí me tiraba unos mensajazos. Pues estaba repitiendo lo que el pastor decía. Y entonces hay gente que está desesperada porque la dejen predicar en la iglesia. Hermano, es que yo quiero predicarle. Y luego, ¿por qué no predica? No, pero ahí está como el caso de una hermanita que decía, ¿cuándo me deja cantar? Le digo, pues si siempre le hemos dejado cantar. No, pero ahí con el micrófono.
Ah, bueno, pues déjeme ver. Y ya cuando terminó la reunión, el pastor le habló a la persona, le dijo, véngase. Ya se había acabado la reunión y le dio el micrófono, le prendió el sonido, dijo, cántele al Señor. Dijo, no, pero yo quería que los hermanos me oyeran, para que sepan que sé cantar. Ah, entonces usted lo quería lucirse. No, cántele al Señor, ándele, aquí le dejo el sonido prendido, le dejo una pista y adore a Dios. Hay gente que lo que quiere es lucirse, quiere presumir que sabe algo. No. ¿Sabe una cosa? Espere su tiempo. Le está hablando